crímenes de odio. ¿Qué son los crímenes de odio? Bueno, la idea que yo tengo de crímenes de odio es cuando existe ya una violencia que está generada probablemente por ideas o por conceptos que pueden darse en una sociedad, ¿no? Tenemos el caso de los feminicidios, ¿no? Donde se les asesina a las mujeres por el simple hecho de serlos, o sea, ni siquiera por alguna otra razón. ¿Usted cree que los prejuicios influyen en este tipo de situaciones? Sí, totalmente. O sea, se dice que en algunos países musulmanes, bueno, a la mujer se le considera como un ciudadano de segunda y no tiene derecho a muchísimas cosas, por lo cual si ella de alguna manera viola las leyes de ese tipo de sociedades, se expone a castigos violentos. Buenas tardes, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Voces contra el Odio, y vamos a hablar sobre un tema que, a pesar de que es cómodo, es urgente abordar: los crímenes de odio. Somos un equipo comprometido con comprender y explicar fenómenos sociales directamente y explicar cómo podemos profundizar con este tema que es uno de los más grandes y dolorosos que ha enfrentado la humanidad. Mi nombre es Guillermo, junto con mis compañeras Cali, Alexa, Gabriela, Cassandra y Dariana, donde analizaremos qué son los crímenes de odio, donde vamos a explicar por qué ocurren, qué impactan a las personas y a la sociedad y qué acciones podemos hacer para poder prevenirlos y denunciarlos. Hemos preparado este podcast con investigación, reflexión y un enfoque humano, porque creemos que hablar de ese tema no solo informa, sino que también puede salvar las vidas. A lo largo de este episodio encontrarás explicaciones claras, ejemplos el análisis legales de la reflexión y cómo podemos generar conciencia y empatía. Bueno, un crimen de odio es un acto criminal como una agresión, vandalismo o amenazas motivado por la hostilidad y el prejuicio del autor hacia una persona o a un grupo basado en su pertenencia real o percibida a ciertas categorías. Los grupos que son más vulnerables a estos tipos de crímenes de odio son los miembros de las comunidades LGBTIQ+, grupos con determinadas creencias religiosas, personas con discapacidades físicas o mentales, migrantes o inmigrantes. ¿Por qué sufren este tipo de causas de crímenes de odio? Sería el primero por los prejuicios y la deshumanización, la visibilidad y percepción de amenazas, el historial de discriminación estructural y el efecto mensaje. Algunos ejemplos de esto sería el vandalismo, la agresión verbal y el acoso. ¿Cómo nos afecta esto como sociedad? Pues genera miedo e inseguridad hacia los miembros de los grupos que ya mencionamos. También erosiona la cohesión social, promueve la desconfianza entre vecinos y normaliza la intolerancia y la división. Si el odio no se castiga o se ignora, la sociedad en conjunto se vuelve menos segura y justa. Los crímenes de odio pues prácticamente no aparecen de un momento a otro o de repente, prácticamente son el resultado de muchas pequeñas ideas que se hacen grandes, y tanto como las ideas y los comportamientos pues que vamos aprendiendo sin darnos cuenta de estos prejuicios, estereotipos y la ignorancia o comentarios que parecen inocentes o que son pasivo-agresivos, pero que pues al repetirse van construyendo una imagen distorsionada de ciertos grupos. Un prejuicio pues puede empezar con frases como la gente es así o yo soy así, o con estereotipos que simplifican a las personas o las hacen las víctimas. Cuando la ignorancia no se cuestiona, esos prejuicios se vuelven normales y comienzan a influir en cómo tratamos a los demás. Ahí nace la discriminación. El problema que vivimos es en una sociedad donde la violencia está tan presente que muchas veces ya no nos sorprende, o sea, ya se nos hace normal o común. El entorno influye muchísimo. En casa aprendemos ideas que a veces repetimos sin pensar. En la escuela, el bullying puede volverse una forma aceptada de convivencia, o incluso esos comentarios groseros, apodos, o pues la forma en que convivimos en las redes sociales. Los crímenes de odio casi siempre empiezan así, con actos cotidianos que parecen pequeños, como ya lo mencioné, con reírse del acento de alguien, con excluir a una persona cómo se viste, con insultos sobre su origen, o incluso el color de su piel y su identidad. Todo esto va generando la idea de que algunas vidas valen menos que otras. Y cuando esa idea se repite lo suficiente, alguien puede llevarla a un caso más extremo.
y esto tiene como consecuencias psicológicas a la víctima. Estas consecuencias psicológicas son muy importantes o son de un fuerte impacto, pues las víctimas suelen experimentar miedo constante, ansiedad, depresión, pérdida de confianza en su entorno y en las personas, estrés postraumático y un sentimiento de aislamiento porque sienten que fueron atacadas por algo que forma parte de su identidad. Mientras que en las consecuencias sociales, pues surge una división social, ya que estos ataques aumentan la desconfianza entre grupos y pueden reforzar los prejuicios, que era lo que decías, Alexa, y generan miedo porque cualquiera que comparta la misma identidad puede sentirse en riesgo. Como consecuencias legales para el agresor, legalmente los crímenes de odio suelen tener penas más altas que otros delitos, porque se reconoce que no solo dañan a la víctima, sino pues a todo su entorno. Dependiendo del país o del lugar donde se encuentren, pues pueden variar estas penas. Puede ser desde algo muy leve pues hasta algo muy grave, como prisión, multas o antecedentes. Y es muy importante reconocer que si no se denuncian este tipo de casos, puede generar que los agresores repitan estas conductas, pues pueden creer que al cometerlo y como vieron que no tuvieron consecuencias, esto puede hacer que lo vuelvan a repetir. En pocas palabras, no denunciar invisibiliza el problema y permite que crezca. Justamente hablando de las consecuencias hacia los agresores, pues en México se castiga más fuerte o más feo a los delitos cometidos por discriminación, que como lo comentaba Cali, un crimen, pues en sí no hay un artículo que diga crimen de odio, pero sí existen los agravantes. Cuando el ataque es por orientación sexual, como lo dices tú, por su raza, por su situación económica y entre otras. Ahora, ¿qué conductas son crímenes de odio? Puede ser desde golpes, agresiones o amenazas graves. Esto puede variar mucho dependiendo de la persona, ya que como lo dice Gabriela, pues esa persona si no se le hace como un castigo al momento, pues va a pensar que no es grave lo que hizo. Entonces esto depende mucho de las personas, pero eso sí es muy fijo. O sea, si hay golpes, agresiones o amenazas graves, sí puede empeorar todo. También puede ser la tortura, la desaparición o hasta el asesinato. También está dañar los bienes o los espacios públicos como escuelas, parques, todo eso. ¿Por qué es difícil probar el acto de odio? Porque se necesita demostrar que el agresor actuó con prejuicio. Para esto puedes usar entre mensajes, llamadas o antecedentes o hasta testigos. O sea, si me vio tal persona, puedo llevarlo a que me acompañe a denunciar este acto. Y bueno, casi nunca lo dicen abiertamente. Ahora, ¿cómo denunciar y dónde? Esto es algo muy importante para que todos estemos conscientes de este tipo de cosas y de este tema más que nada. Se puede denunciar en el Ministerio Público o en la Fiscalía Estatal, en las Fiscalías Especializadas de Género o Diversidad, en la CNDH o comisiones estatales para el acompañamiento. Bueno, para terminar este episodio, queremos invitarles a pensar en algo muy importante. Los crímenes de odio no solamente lastiman a quienes lo sufren, sino que también dañan a toda la sociedad. A lo largo de este programa escuchamos qué son, sus causas, sus consecuencias y cómo la ley intenta protegernos. Sin embargo, no se va a generar un gran cambio si nosotros como personas no transformamos nuestra manera de relacionarnos. La mejor herramienta es la empatía, el poder reconocer que la dignidad de cada persona, aun cuando es diferente a nosotros. Estas pequeñas acciones son las que generan un verdadero cambio. Y el saber que el respeto y la inclusión se están construyendo día a día puede ayudar a evitar que la violencia se normalice. Pues gracias por escucharnos y reflexionar con nosotros.